Hola, buenas tardes, soy Teresa de Jesús Cuesta Romero del Hombre Bueno y os voy a presentar el plan financiero sobre TJC Consultora. Como ya habíamos visto en el primer vídeo, TJC Consultora es una consultoría que se dedica a la inteligencia artificial y que demuestra cada vez más esa innovación y la aplicación de esas nuevas tecnologías a sus servicios. Pues bien, ahora vamos a ver un poco el plan financiero de esta empresa. Como vemos aquí está el control de tiempos, que no me voy a molestar en hablar de esto porque luego voy a tener que poner todos los tiempos aquí en esta pestaña. Luego aquí está el guión que pues nos dice más o menos cómo tenemos que seguir este plan financiero. El bucle, que tampoco me voy a detener mucho porque es la estructura del activo, pasivo y la cuenta de pérdidas y ganancias. Las unidades de medida, que todos las conocemos. Pues aquí vemos los colores y vemos como el activo está en un color azul, que será más oscuro o más claro en función de si es activo circulante o activo no corriente. Luego está el pasivo y el patrimonio neto, que es de un color más marrón, rojizo o naranja, en función de si estamos en patrimonio neto, deudas a largo plazo y deudas a corto plazo. Y la cuenta de resultados, que vemos como está en amarillo, y luego en función de qué ventas tengamos tenemos un color más verde oscuro o más verde claro. Bien, pasamos ahora a la pestaña de símbolos y vemos que todas estas fórmulas son las que vamos a utilizar a lo largo de nuestro plan financiero. Vemos que tenemos el resultado antes de impuestos menos las ventas por el precio de la venta, menos las ventas por el coste variable unitario, menos los costes fijos operativos, que en total todo esto da lugar al activo, que es igual al pasivo, que es igual a las deudas más los recursos propios. Es decir, lo que hemos estudiado toda la vida, que el activo tiene que ser igual al pasivo y el pasivo a su vez es igual a las deudas más los recursos propios. Bien, pues aquí vemos otra vez estos colores, cómo se va a distribuir ese balance, que vamos a tener un balance, una cuenta de resultados, luego otro balance y así sucesivamente en función de los años que tengamos ese plan financiero que nosotros vamos a efectuar. Aquí tenemos también la rentabilidad económica, el resultado antes de impuestos, que está aquí, la rentabilidad económica, que es el resultado antes de impuestos partido del activo igual al pasivo. Por aquí tenemos el coste de las deudas, que es este, y luego está el coste de los recursos propios y en fin, todo lo que vamos a utilizar para diseñar nuestro plan financiero. Entonces vamos a tener una estructura financiera sólida. Vale, pues pasando a las referencias temporales, esta pestaña se refiere al coste de las deudas, es decir, a los intereses que los bancos nos van a dar una vez que nosotros pidamos el préstamo para realizar esta actividad que nosotros estamos presentando. Y podemos observar cómo el coste de las deudas, el interés a largo plazo, va disminuyendo a lo largo de los años, porque esto significa que los bancos cada año depositan más confianza en nosotros y por eso nos bajan el tipo de interés para que nosotros podamos pedir más dinero y podamos realizar con ese dinero más actividades de las que hasta ahora estábamos realizando. Y lo mismo para los intereses a corto plazo, como podemos ver aquí, que van del 5,50% al principio y bajan incluso hasta el 4,80% en 2022. Vemos cómo los bancos depositan esa confianza en nosotros porque los bancos ven que nosotros somos responsables y devolvemos el dinero a plazo. Vale, pues aquí vamos a pasar a una pestaña que es bastante importante para nuestro estudio, y es que tiene una serie de condiciones para efectuar este plan financiero. La primera es la racionalidad, es decir, el plan financiero tiene que ser racional y no, porque lo absurdo no sería bueno para nuestra empresa. Luego, algo muy importante, que es la preferencia por la liquidez, que es súper importante porque nosotros tenemos que ser solventes y tenemos que presentar una liquidez para que los bancos, con lo que he explicado en la pestaña anterior, nos den cada vez un tipo de interés menor porque depositan una confianza mucho mayor en nosotros.
Luego la solvencia también es muy importante, que viene también con la preferencia por la liquidez. Ser solventes es súper importante porque los bancos, como hemos dicho antes, depositan una mayor confianza en nuestra empresa. Y luego las relaciones de orden, que tienen que cumplir las propiedades reflexiva, antisimétrica y transitiva. Es decir, toda esta fórmula que vemos aquí. La rentabilidad financiera tiene que ser mayor que la rentabilidad económica y a su vez mayor que el coste de capital, y así sucesivamente. Entonces vemos que tenemos unos filtros, que el primero es que se pueden hacer unos ajustes, por ejemplo, como incrementar los recursos propios o reducir las inversiones. Y en el segundo ajuste que se puede hacer es en cuanto a las ventas estimadas, que deben ser superiores a las requeridas y que contiene el objetivo de nuestra empresa. Bien, ahora vamos a ver la estructura financiera óptima, y es que nosotros debemos conseguir esta estructura, es decir, que el resultado después de impuestos sea igual al resultado antes de impuestos menos los impuestos, y todas estas fórmulas que tenemos aquí las tenemos que conseguir a lo largo de nuestro plan financiero, para así poder decir que tenemos una estructura financiera óptima y no incurrir en insolvencias futuras, como podemos observar. Entonces, todo esto es lo que tenemos que hacer para poder tener esa estructura financiera óptima. Ahora vamos a pasar a esta pestaña, que también se refiere a la estructura financiera, y es pues lo mismo. Necesitamos ser solventes a lo largo de todo nuestro plan financiero para así conseguir esa estructura, y por eso tenemos que tener en cuenta una serie de ratios y una serie de cosas para poder ser solventes a lo largo de nuestro plan financiero. Esta es una pestaña, no me voy a detener mucho en ella, y es pues en cuanto a la venta de la empresa y todo. Luego llegamos a la pestaña de nuestros clientes. Pues bien, os preguntaréis quiénes van a ser nuestros clientes. Pues nosotros hemos pensado que todos estos van a ser nuestra cartera de clientes, y son clientes que necesitan de nuestros servicios de asesoramiento acerca de inteligencia artificial, porque quieren potenciar esa inteligencia artificial en sus negocios. Por ejemplo, tenemos a AXA Seguros, a Limerca, a Gas Vega, Ford Moto, Geofísica, inteligencia artificial, pues que se dedica a la conservación de autopistas, Grupo Intercom, Mapfre, pues Toyota, Viclón, todos estos van a ser nuestra cartera de clientes que nosotros vamos a necesitar para que nuestro negocio funcione. Y esos clientes pensamos que nos van a elegir a nosotros porque utilizamos técnicas innovadoras y nuevas tecnologías que otras consultoras no utilizan, y por eso aplicamos esas nuevas tecnologías para impulsar esa inteligencia artificial en todos estos negocios. Vemos pues que todos estos clientes, pues como toda empresa necesita clientes, también necesita proveedores. Entonces vamos a pasar ahora a nuestra cartera de proveedores, y vemos que nuestra cartera de proveedores es esta que tenemos aquí. Pues hemos pensado que para poder desarrollar nuestro negocio es necesario pues tener todos estos proveedores. Pues 20.000 productos que nos va a abastecer de material de oficina y papelería, aplicaciones de inteligencia artificial, pues que nos va a instalar estas nuevas tecnologías que nosotros vamos a utilizar para dar servicio a nuestros clientes. Las aplicaciones de inteligencia artificial, pues como las aplicaciones de gestión de riesgo, luego las técnicas de inteligencia artificial, pues creación de softwares eficientes y que no den problemas para nosotros poder desarrollar todos nuestros servicios, la Artificial Solutions, Voice Systems, centro de inteligencia artificial. Bien, pues todos estos proveedores que vamos a necesitar,
que son proveedores, pues por ejemplo, de programas informáticos, de aplicaciones personalizadas, prototipos informáticos, ingeniería pedagógica, vertientes de sistemas de aprendizaje, videojuegos, robótica, en fin, todo lo que nosotros vamos a necesitar para poder desarrollar nuestros servicios y poder dar servicios de calidad a nuestros clientes. Pues hablando un poco de todo esto, vamos a pasar a hablar en sí de nuestro plan financiero y de cómo vamos a llevar a cabo ese plan financiero. Pues bien, como habíamos dicho antes, vamos a desarrollar este plan financiero a lo largo de 5 años y en el que vamos a ver, pues vamos a prever qué activo vamos a tener, qué ventas vamos a tener, en fin, todo lo que vamos a necesitar para poder ver si lo que vamos a hacer es solvente o no es solvente, si somos líquidos, si no somos líquidos, etcétera. Bien, pues vemos que el inmovilizado intangible es de 30, pues aquí vamos a tener pues los softwares, todo lo que vamos a necesitar, y que el inmovilizado material va a ser de 80, pues el material de oficina, los equipos informáticos, todo eso. Y que las inversiones financieras pues van a ser de 10 y eso, y todo esto va a formar el activo no corriente. En cuanto al activo corriente, vamos a tener un realizable de 12, un exigible de 1,2 y un disponible de 10,8. El exigible son los deudores que vamos a tener. Al principio vamos a tener muy pocos porque vamos a tener pocos clientes. Nuestro objetivo es ir creciendo a lo largo de los años e ir teniendo cada vez más exigible, porque nosotros vamos a tener más clientes y más derechos de cobro. Y entonces el disponible es evidente que vamos a tener más disponible porque vamos a tener más liquidez. Y en cuanto al pasivo y patrimonio neto, vamos a empezar por el patrimonio neto, y es que el capital va a ser de 60 porque hemos pensado que vamos a aportar un capital de 60 unidades monetarias. Entonces este es el coste del capital, que es 8,40, y este va a ser el pasivo corriente, que es los proveedores, por ejemplo, o las deudas a largo plazo. Entonces vamos a tener el 95% del pasivo circulante. Esto quiere decir que vamos a responder de todas estas deudas, y entonces vamos a tener en total unas deudas a largo plazo de 61,20, que aquí lo que hemos hecho ha sido simplemente un ajuste para que las deudas a largo plazo cuadren o sea, para que todo el pasivo cuadre con todo el activo. Vemos aquí abajo que tenemos una rentabilidad económica que, si rastreamos, es el activo circulante, o sea, perdón, el resultado antes de impuestos entre el activo circulante. Bien, pues vemos que aquí también tenemos una cuenta de pérdidas y ganancias. Estas son las ventas que nosotros vamos a tener a lo largo del ejercicio, en las que estimamos nosotros. Luego los gastos de personal, que hemos dicho que son 76,40, y estas son las cuotas de amortización del inmovilizado intangible y del inmovilizado material, porque, como sabemos, el inmovilizado intangible y el inmovilizado material se amortizan a lo largo de los años. Y aquí hemos dicho que el inmovilizado intangible se va a amortizar al 33,33% y que el inmovilizado material se va a amortizar al 20%. Vale, luego están otros gastos financieros de 50 que hemos previsto que serán esos. Hemos puesto así porque hemos hecho cálculos y hemos dicho que van a ser esos gastos. Luego vamos a tener unos gastos de 152, unos resultados antes de impuestos de 6. Luego están los gastos financieros, es decir, de las deudas a largo plazo y de las deudas a corto, que son 4,83 y 1,17 respectivamente. Luego los gastos financieros, que dan un total de 6. Y finalmente tenemos un resultado después de impuestos de 0 y de menos 5,04. Entonces pasamos al siguiente año y pues vamos a tener lo mismo, pues un inmovilizado intangible de 30, la amortización del inmovilizado intangible de menos 10, que la habíamos calculado aquí en la cuenta de pérdidas y ganancias, y luego vamos a ver cómo nuestro inmovilizado material va a ir aumentando a lo largo de los años, porque hemos supuesto que
el activo fijo va a ir aumentando con esta fórmula que tenemos aquí arriba. Esta es la fórmula de referencia que hace que nuestro inmovilizado material vaya aumentando a lo largo de los años y con ello nuestro activo corriente, nuestros derechos de cobro, vemos que pasa de 1,20 a 1,70 y también las deudas que nosotros tenemos con los proveedores. Y vemos pues eso, que tenemos una rentabilidad económica superior a la anterior y eso. También hay que decir que se me ha olvidado que las ventas que nosotros tenemos aquí hay que multiplicarlas por el activo total multiplicada por una rotación que hemos supuesto constante de 1,10 cada año, porque vemos como las ventas van a ir aumentando a lo largo de los años y vemos que las ventas aumentan porque aumenta el activo fijo. Así podemos verlo pues a lo largo de los años, que vamos a ir aumentando nuestro activo fijo, como podemos ver el siguiente año, luego el T3 que aumenta cada vez más, en T4 aumenta cada vez más y en T5. Y así vemos cómo vamos a ir aumentando nuestra previsión financiera. Pues en esta pestaña lo que tenemos que hacer es ver el valor de rendimiento de la organización de la producción. Entonces, las causas o razones para determinar el valor de la organización es disponer primero de un dato de referencia. Entonces, podemos ver que tenemos o un caso de compraventa o para la preparación de la concentración con vinculación patrimonial, es decir, fusión por absorción, por escisión, etc. Y luego, en tercer lugar, para conocer cómo de adecuada está transcurriendo su devenir, es decir, con el paso del tiempo. Pues los principales valores serán pues por su valor actual, por su objetivo y porque recoja las expectativas de futuro. La expresión del valor de la empresa más adecuada es la denominada el valor de rendimiento, aunque también debemos decir que debería ser su valor actual de resultados antes de intereses bajo distintas hipótesis. Y es decir, también podemos ver ese coste de capital, esa estructura financiera óptima y las condiciones de mercado financiero. Y también supone que la vida de la empresa es indefinida, aunque podemos ver que no es una hipótesis criticable. Y por tanto vemos cómo las ventas es igual al sumatorio de los flujos netos de caja partido de 1 más el coste del capital. Y así vemos cómo llegamos a un resultado antes de intereses. Y vemos cómo se puede desglosar este valor de la empresa y con los resultados antes de intereses, con el coste del capital y con el coste de las deudas. Así vemos cómo vamos a ir utilizando ese valor de rendimiento de la organización. Llegamos a un punto que es para calcular el valor de nuestra empresa. Y es que el valor de nuestra empresa se puede calcular con la rentabilidad financiera y con la rentabilidad económica. Y vemos cómo a lo largo de los años podemos establecer un tipo de interés al que ajustarse esa rentabilidad y vemos cómo a lo largo de los años podemos obtener distintos valores de la empresa. Es decir, por ejemplo, aquí lo vemos, pasa en el trimestre primero pues a 600 el valor de la empresa, luego va aumentando, luego aumenta cada vez más, luego disminuye, pues en función de esa rentabilidad que nosotros vayamos teniendo a lo largo de los años. Bien, pues pasamos a pues lo que hemos dicho antes de la renta al valor del empresario. Vemos cómo el valor de la empresa va fluctuando en función de cómo vaya transcurriendo el devenir de la empresa, y el valor del empresario pues igual, cómo va transcurriendo pues en función de la rentabilidad financiera, del coste del capital, del coste de las deudas, es decir, el mínimo que alcanza, el máximo que alcanza, todo eso que hemos hablado en la pestaña anterior. Pasamos a esta pestaña, que esta pestaña pues es un poco significativa
y vemos cómo va desglosando ese balance que antes usábamos, y lo va desglosando para ver pues eso, el máximo de la rentabilidad financiera de la empresa, el mínimo de la rentabilidad financiera, y todo esto para luego ver el coste del capital, el coste de las deudas, y vemos cómo al tener dos socios en la empresa, vemos como cada uno aporta un capital distinto. Por ejemplo, Pepe aporta 2,50 y Pepa 7,50, formando el capital de 10. Y vemos como en la cuenta de pérdidas y ganancias se ve ese desglose de Pepe y Pepa, la aportación que tiene Pepe y la aportación que tiene Pepa a esa empresa. Y pues vemos pues todo, los resultados antes de impuestos, que estamos aquí, cuando la rentabilidad financiera es máxima, cuando es mínimo corregido, cuando es al 5%. Vemos pues todas estas posibilidades que podemos obtener, obteniendo pues un resultado para Pepe de 135, para Pepa de 404, en función de ese capital aportado por Pepe y por Pepa. También teniendo en cuenta siempre las ventas que tenemos que tener, porque por ejemplo en el año 1 las ventas son 1000, y vemos como aquí volvemos a tener el balance, la aportación de Pepe y Pepa no se mueve nada, pero ahora las ventas son de 1150. ¿Y por qué las ventas son 1150? Pues por lo que hemos dicho antes, porque como aumenta el activo y el fondo de rotación se mantiene constante, las ventas tienen que aumentar, y por lo tanto la proporción que tienen Pepe y Pepa será distinta a lo largo de los años, como podemos ver aquí. Aumenta el resultado que tienen Pepe y Pepa a lo largo de los años. Y vemos cómo va aumentando en el año 2, en el año 3 y así sucesivamente. Aquí vemos gráficamente el valor de Pepe, el valor de Pepe, el valor de Pepa y el valor de Pepe y Pepa. Pues vemos en azul el valor de Pepe, en moradito el valor de Pepa, y en amarillo así claro el valor de Pepe y Pepa. Pues el valor de Pepe vemos como es más pequeño que el valor de Pepa, porque Pepe aporta menos capital que Pepa. Y vemos como conjuntamente el valor de Pepe y Pepa va fluctuando a lo largo de los ejercicios. Y aquí en este gráfico es el valor de la empresa a lo largo de cada ejercicio, es decir, la rentabilidad a largo plazo y el valor, que es 3,85, 4,84 y así sucesivamente. Luego aquí están las tasas y factores de descuento, que simplemente es para utilizarlos a lo largo del ejercicio. Luego están los descuentos con proveedores, que esto no tiene mucho sentido. Y aquí llegamos a una pestaña muy importante, porque es el eje de ventas previstas. Y para realizar todas estas estimaciones de las ventas, es decir, para suponer qué ventas vamos a tener, hay que realizar una serie de cálculos y una serie de pasos. Primero son unos antecedentes de ventas, pues en los años, ver suponemos qué ventas vamos a tener, en qué precio, pues y todo eso. Luego tenemos que utilizar el método de los mínimos cuadrados para ver la evolución de las ventas a lo largo del tiempo. Y vemos como las ventas van aumentando a lo largo del tiempo, y por eso en el gráfico vemos como esta flechita, que son las ventas, aumenta a lo largo del tiempo, toda esta flechita. Vemos que se calcula por el método de los mínimos cuadrados, y se calcula con todos estos datos. Y entonces aquí lo único que hacemos es una distribución estacional por trimestres de todas esas ventas. Pues bien, el tercer paso que tenemos que seguir es el total anual móvil, es decir, el cálculo de estos datos por el método del total anual móvil, es decir, como hemos dicho antes, por trimestres, las ventas que tenemos a lo largo de cada trimestre y el total anual móvil, que vemos que se calcula con estos datos, con todos estos datos en función de los trimestres.
y luego con la estimación por los mínimos cuadrados. En cuarto lugar, vemos cómo tenemos la media móvil, es decir, el cálculo de los datos por la media móvil, como hemos visto antes, las ventas trimestrales, la media móvil y pues 3,24 entre 1, 3,24 más 11,34 entre 2, es decir, el primer trimestre más el segundo trimestre entre 2, el primer trimestre más el segundo trimestre más el tercer trimestre entre 3 y así sucesivamente. Y vemos cómo va evolucionando a lo largo de todos los años. Y así tenemos los resultados y la elección de resultados, es decir, qué ventas vamos a querer tener a lo largo de todo el ejercicio. Bien, aquí tenemos el eje de ventas requeridas, es decir, las ventas que vamos a necesitar. Las etapas que tenemos que seguir es establecer la rentabilidad financiera mayor que el coste de las deudas, luego tenemos que calcular el peso de la retribución del empresario y luego maniobrar en la estructura de los gastos antes de intereses con el fin de hacer máximo el valor del empresario, porque aquí lo que queremos sacar en claro es que el valor del empresario tiene que ser máximo porque nosotros somos empresarios y no somos capitalistas. Entonces nuestro valor tiene que ser máximo para así conseguir una estructura financiera óptima. Aquí tenemos el eje de ventas estimadas requeridas, que simplemente pues se combinan las ventas que suponemos y las ventas que necesitamos y vemos cómo con todos los gastos que nosotros tenemos podemos establecer ventas a lo largo de los años. Y luego están el eje de ventas estimadas con la certeza por la liquidez, las ventas ligadas al caso de que puedan ser explicadas sustancialmente por el activo sólido y se puede referir a una submasa de activo si fuera menester. Y entonces el tamaño de la empresa se puede medir a través de magnitudes como puede ser la plantilla, los recursos propios, el activo sólido, la cifra de negocios y que no tiene que ser una causa suficientemente explicativa de las ventas. Y las ventas dependen del esfuerzo comercial o el conjunto concatenado de políticas sobre el producto, distribución y promoción. Y aquí vemos pues las fórmulas que nosotros necesitamos para calcular esa certeza de ventas estimadas. Y luego están las estadísticas del eje de las ventas, que se mide a través de las probabilidades de insolvencia, es decir, el método pesimista, la moda y el optimista, que se mide por el teorema de Bayes. Primero tenemos un crecimiento de 3.500 en el producto 1 en el año 2015, vamos aumentando ese crecimiento con la calificación de pesimista, optimista y la moda, lo aumentamos ese crecimiento a 4.232 a lo largo de 2016, luego a 5.118 y así sucesivamente, 6.190 y así lo mismo lo hacemos con el producto 1, con el producto 1, con el producto 2, como vemos aquí, el producto 2, como vemos la tasa de crecimiento y con el producto 3, que podemos realizarlo con más de varios con varios productos a la vez. Luego está la TD Student, que es una medida de probabilidad que es muy útil para calcular esta estructura financiera óptima. Luego está esta pestaña, que es bastante significativa, pues que te mide las ventas y el endeudamiento financiero, y es bastante importante pues para medir cuánto endeudamiento tiene esa empresa que nosotros necesitamos, o sea que nosotros estamos aplicando a nuestro plan financiero. Luego están los parámetros de densidades, que no me voy a parar a hablar de ellos, el estadístico y estimador, que tampoco me voy a parar a hablar de ellos, el filtro 2, que es el contenido de las ventas, es decir, de las ventas estimadas que nosotros tenemos y las ventas previstas, la cantidad de ventas estimadas, y pues esta pestaña sirve pues para ver más o menos qué ventas estimadas tenemos, o sea, cómo vamos a estimar todas esas ventas que nosotros prevemos
que vamos a tener a lo largo de nuestro plan financiero, porque es muy importante. En nuestro plan financiero, una de las magnitudes sobre las que se va a basar todo esto son las ventas, es decir, el valor que tiene la empresa. Entonces es bastante importante hablar de todo esto y estimar pues todas las ventas que nosotros tenemos. Luego está el coste total de la empresa, que no me voy a molestar porque el coste total es el coste de capital y el coste es la suma del coste de capital y el coste de las deudas. Entonces es simplemente calcular el coste del capital y el coste de las deudas para averiguar cuál es el coste total de nuestro plan financiero. Y aquí vemos como el coste total no tiene por qué ser constante, y lo vemos con un simple ejemplo, como en el año 1 es de 7,40 y en el año 2 es de 7. Luego están los costes variables y los costes fijos, a precio constante y a precio variable. Esto es bastante importante porque nosotros podemos establecer que nuestros costes sean de fijos o sean variables. En este caso vamos a alternar costes fijos y costes variables, porque vamos a tener una serie de costes fijos y una serie de costes variables. Es decir, como hemos visto, nuestro capital y nuestro capital va a ser de 150, las ventas estimadas en este caso de 174.377, pues vamos a ver cómo va a ir evolucionando esta empresa, o sea, es nuestra empresa, cómo va a ir evolucionando, es decir, cómo va a ir pasando al pasivo, coste, luego están los resultados, y vemos aquí a precio variable, a precio constante, y es decir, la valoración de la empresa. Aquí vemos el resultado antes de impuestos, que es la venta por el precio de venta, menos la venta por el coste variable unitario, menos los costes fijos, que es lo que habíamos dicho en la primera pestaña que habíamos visto de todos los símbolos que vamos a utilizar a lo largo del ejercicio. Aquí vemos todos estos símbolos y vemos pues como en 2016 vamos a ir creciendo y vamos a tener pues estos resultados, y así sucesivamente a lo largo de la empresa, a lo largo de todo el plan. Y llegamos a una de las pestañas más importantes, por no decir la más importante, de nuestro plan financiero, y es los documentos contables que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Y entonces vamos a ver que hay que establecer una serie de datos, es decir, objetivos y políticas. Los datos se tienen que establecer y si se restablecen si son objetivos, y se establecen y se restablecen si son políticas, y hay que estimarlos si se corresponden al marco económico financiero. Para todo ello es preciso hacer un diagnóstico tan completo como sea posible. El método pues que vamos a emplear pues es el sentido común, el procedimiento es la simulación, los condicionantes son las relaciones que conlleva la contabilidad, y no es preciso mantener la constancia de los datos. Vale, hemos supuesto que el activo no corriente va a ser de 52.000, que se va a formar por un inmovilizado material de 52.000, es decir, un inmovilizado material de esos 52.000, que está formado por un activo 1 de 12.000 y por un activo 2 de 40.000, por lo que hemos dicho, el material de oficina y los equipos informáticos. Vale, luego está el activo corriente, que es de 7.800, pues que está formado por las existencias, en este caso son 0, y está formado por deudores, que son 6.000, es decir, los derechos de cobro que nosotros tenemos, y el efectivo, la tesorería, que son 1.800. Entonces forman un activo de 7.800, formando un total de activo de 59.800, que tiene que ser igual al pasivo, como vemos aquí, de 59.800. Vamos a empezar por el pasivo y vamos a empezar por los fondos propios. Los fondos propios, nuestro capital va a ser de 2.500. Vamos a tener un número de acciones de 25 por un nominal de 100, que hacen un total de 2.500 de capital. No vamos a tener reservas porque el primer año no tenemos reservas porque se ha constituido la sociedad. Luego, en el pasivo no corriente va a ser la suma de todas las partidas, es decir, de las deudas a largo plazo, y los pasivos financieros, que son 50.280 por el coste de las deudas, que son 9,80%, que lo vamos a ver en otra pestaña que se llama presupuestos de financiación, que lo vamos a ver a continuación.
Y entonces el pasivo corriente, que son 7.020, que son de las deudas a corto de 1.020, y de los proveedores, que son 6.000, porque hemos supuesto que los proveedores van a ser igual a los clientes y el total, o sea, el remanente van a ser las deudas con entidades de crédito, pero a corto plazo, y van a tener un coste de capital de 3,78, que como vemos lo vamos a sacar de los presupuestos de financiación, como vamos a ver a continuación en la pestaña siguiente. Pues vemos aquí todos los ratios que nosotros vamos a necesitar, pues el coste de las deudas, que es 9,80, el coste de capital, que es 10,80, el coste medio ponderado, que es 8,75, y todos los costes que nosotros vamos a necesitar, pues el coste de solvencia, el 1,1. Aquí vemos que tenemos una buena solvencia, porque a partir de cuando la solvencia es mayor que 1 tenemos una muy buena solvencia. Entonces vemos cómo nuestro plan se va a estructurar a lo largo de un montón de costes que vamos a tener que analizar y que vamos a tener que realizar a partir del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Vemos todos estos costes, todo esto lleno de costes y lleno de, pues eso, de costes que nos van a servir para ver cómo va evolucionando nuestro plan financiero. Entonces vemos a 31 de diciembre cómo va a ir evolucionando, y vemos nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, que vamos a tener, pues como hemos dicho anteriormente, ingresos, gastos, que van a dar lugar a un resultado financiero, un resultado antes de impuestos y un resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio, pues como hemos visto, vamos a prever que va a ir creciendo, pues, a lo largo de los años. Entonces vemos cómo ese resultado va a ir creciendo, pues de 500 a 517, y vamos a ir aumentando, pues nuestro margen de beneficios, que es bastante importante para que la empresa crezca y para que la empresa se vea que está siendo solvente y que está siendo líquida a largo plazo. Y por eso es por lo que nuestros deudores sabemos que vamos a cobrar, y nuestros proveedores saben que les vamos a pagar enseguida. Y los bancos igual, los bancos nos van a dar cada vez unos tipos de interés más bajos, porque van a saber que nosotros somos solventes y somos constantes con nuestros pagos. Pues aquí vemos el coste de las ventas y pues vemos todo nuestro plan financiero como más detallado, que lo veíamos en el balance que habíamos presentado al principio. Vale, pues aquí siguen los documentos contables, y es que como es tan grande, pues no podemos estructurarlo en un solo Excel, y vemos pues eso, como nuestro capital, nuestro margen bruto, la dotación de la amortización, todo va aumentando, y vamos a ir creciendo a lo largo de los años. También es muy importante ver cómo nuestro activo va aumentando por esa fórmula que decíamos antes, por el aumento del activo fijo, y va a hacer que nuestro margen, o sea, nuestras ventas vayan aumentando, porque en nuestras ventas hemos supuesto que es el resultado de multiplicar el activo total por un fondo de rotación constante de 1,1%. Entonces vemos cómo va aumentando, como las ventas también van aumentando. Las ventas, aquí están el importe de la cifra de negocios, va aumentando todo, o sea, aumentamos también el activo fijo, aumentamos las ventas, aumentamos también las ventas, otra vez la cifra de negocios
se vuelve a aumentar y con ello pues tenemos más gastos porque podemos incluso contratar a más personal porque nuestro negocio se expande y todo eso. Vemos cómo vamos creciendo. Y llegamos a la pestaña que habíamos hablado anteriormente, y es que el coste de las deudas se calcula en esta pestaña aparte para luego trasladarla a la de documentos contables, como habíamos visto antes, es decir, pues el coste de las deudas del primer año, el coste de las deudas del segundo año, a partir del saldo del endeudamiento que tenemos en cada año, pues el saldo del endeudamiento a largo plazo en el año 1, el saldo del endeudamiento a largo plazo en el año 2, y entonces ahí tenemos el coste de las deudas a lo largo de los años. Vemos cómo van saliendo el coste de las deudas a lo largo de los años, a partir de esos endeudamientos que nosotros estamos teniendo. Por eso es muy importante utilizarlo en otra pestaña. En cuanto a las cuotas de amortización, pues lo mismo, hay que decir lo mismo, que se utiliza en esta pestaña porque hay que realizar la amortización cada año, y entonces hemos supuesto que hay una amortización en el primer año el coste del capital es del 10,80. Entonces, a partir de ahí utilizamos unas fórmulas para saber cuánto tenemos que amortizar cada año en función de ese aumento del activo fijo que nosotros vamos a tener que realizar a lo largo de los años, y por eso vemos cómo va aumentando pues todo eso, cómo va aumentando y cómo van realizándose pues todas esas amortizaciones que nosotros tenemos. Los ratios. Esta pestaña es bastante importante, la vamos a poner más pequeñita para que se vea las tres columnas en las que lo hemos dividido, y es que los ratios los hemos supuesto a través de una esperanza y una serie de probabilidades, y los obtenemos también a partir del valor de la empresa, como vemos aquí, que lo hemos utilizado a partir de la pestaña de documentos contables, y vemos cómo podemos ver que son los ratios a lo largo de los años, es decir, también preveemos cómo serán nuestros ratios a lo largo de los años porque tenemos también unas ventas previstas que hemos realizado, y estos pues son el gráfico de los ratios. Y también hay otros gráficos de otros ratios, pues de los ratios dinámicos, de todos los ratios que nosotros tenemos. Todos los ratios previstos, pues tenemos una serie de gráficos para cada ratio, y así vemos cómo vamos evolucionando. También la probabilidad de insolvencia, que es bastante importante porque, como hemos dicho, uno de los pilares de nuestro plan es que tenemos que ser solventes, entonces tenemos que calcular esa probabilidad de ser insolventes. Entonces, a partir de los costes fijos, de los costes variables, del precio de venta y de las ventas, podemos estimar una serie de betas para ver la probabilidad de insolvencia de la empresa, que puede ser uniforme, triangular o simplificado. Y entonces vemos cómo podemos utilizar todas estas probabilidades para ver cuánta insolvencia tenemos a lo largo del tiempo. Luego está la distribución de probabilidad, pues lo mismo, lo que hemos dicho antes. Vamos a tener que utilizar una probabilidad y vamos a utilizar una distribución para ver cuánta probabilidad tenemos. La inflación, que es bastante importante, que tenemos el efecto de inflación sobre la tasa de capitalización y el efecto de inflación sobre la tasa de actualización, el coste de capital, y por eso es bastante importante. El BAN y el TIR, que son bastante importantes para ver la liquidez que tenemos en la empresa. Nosotros vamos a tener un proyecto de inversión, entonces vamos a aportar un capital inicial y vamos a tener en cada periodo unos distintos flujos de caja. Entonces tenemos que saber qué rentabilidad vamos a tener a lo largo del tiempo, y eso se calcula pues con la TIR. Estos son los flujos de caja, este es el desembolso inicial y todos los flujos de caja, y a partir de ahí te da una rentabilidad y un BAN.
del proyecto, y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Esto lo podemos hacer con todos nuestros planes financieros. Y también llegamos a la optimización de la producción, que llegamos al programa primal y al programa dual, que son bastante importantes para nuestra empresa. Pues aquí es un ejemplo de producir camisas y pantalones, que es bastante significativo y te pone las condiciones de no negatividad del primal, si son verdaderas o falsas, las restricciones, así como las condiciones de negatividad del primal y del dual, o sea, de todos, del primal y del dual, como vemos aquí, las restricciones y las condiciones de no negatividad, así como sus funciones objetivo, como vemos aquí. Esto lo vamos a ver más adelante en una pestaña que se llama optimización. Luego la pestaña de Markowitz, que esto es bastante significativo para determinar la probabilidad de insolvencia, que es mediante la matriz de varianza-covarianza de Markowitz, que es para saber cuánta probabilidad de insolvencia tenemos en nuestra empresa. El préstamo y el endeudamiento, que esto no es muy significativo, pero ayuda para ver cuánto endeudamiento vamos a tener a lo largo del tiempo. La optimización, que es bastante importante. Vemos cómo vamos a tenemos que ser óptimos en la decisión que nosotros vamos a tomar, y vamos a tener que utilizar una serie de máximos y una serie de mínimos para realizar estas previsiones del plan financiero. Y entonces tenemos las condiciones de factibilidad, con una serie de restricciones, y las condiciones de máximos, y las condiciones de holgura, las condiciones estacionarias, condiciones de estacionalidad, etc. Luego están los proyectos de inversión productiva, que esto es muy significativo y lo vamos a ver en otra pestaña, así que no me voy a detener mucho a hablar de esto. Luego tenemos los presupuestos de inversión, que es lo que habíamos dicho antes. Tenemos un desembolso inicial y una serie de flujos de caja, y a partir de ahí utilizamos eso para calcular cada uno de las rentabilidades que nosotros vamos a tener. De las rentabilidades, pues el TIR, el factor de descuento, cada uno de los factores de descuento que vamos a tener a lo largo de los años. Y esto es bastante significativo para darnos cuenta qué factores de descuento tenemos que utilizar a lo largo de los años. El riesgo en un solo proyecto, pues para ver a qué atenernos y qué riesgos tenemos en un solo proyecto, y el riesgo entre proyectos, que es lo mismo pero en distintos proyectos. Y luego, por último, llegamos a una pestaña esta es una de las más importantes de nuestro plan financiero, y es la pestaña de optimización, que incluye el programa primal y dual con las funciones objetivo y las condiciones de no negatividad, para luego desarrollar una serie de desembolsos iniciales y una serie de proyectos de inversión, que son estos de aquí, con sus desembolsos iniciales y sus flujos de caja, para saber qué es lo que podemos nosotros utilizar en cada momento. Pues bien, aquí nos vamos a centrar primero en el programa primal y dual, que está aquí como lo que he señalado, y lo que hemos visto antes. Pues tenemos un parámetro y tenemos una función objetivo, y a partir de ahí planteamos unas condiciones de no negatividad, una restricción paramétrica y unas restricciones técnicas individuales, tanto para el programa primal como para el programa dual, y nos salen unos gráficos tales como estos. Entonces, ¿esto para qué se utiliza? Pues muy bien, se utiliza para desarrollar nuestro plan financiero a lo largo de todos los años, como vemos, al 31 del 12 del 2005, al 31 del 12 del 2016, del 2017, del 2018. Y vemos cómo vamos teniendo unos desembolsos iniciales y unos flujos de caja. Vemos cómo vamos utilizándolos a lo largo de los años. Así lo vemos, cómo lo vamos utilizando a lo largo de los años, y vemos aquí también más detallado y cómo lo vamos a ir utilizando a lo largo de los años. Y esto es bastante significativo para calcular pues esos factores de descuento que nosotros habíamos hecho en la pestaña anterior, pero con más holgura. Entonces vamos a tener un plan financiero muchísimo más detallado, y que nos va a explicar los desembolsos a los que nosotros nos vamos a tener que atener, los activos que vamos a tener que tener,
y todas los materiales necesarios que vamos a utilizar para este plan financiero. Y entonces pues aquí tenemos todo lo necesario, pues el parámetro, y todo lo necesario, pues el activo, el pasivo, todo lo que nosotros vamos a tener que necesitar para este plan. Como vemos aquí en pequeño, es bastante significativo porque vemos todos los proyectos que vamos a tener: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 proyectos. Es bastante significativo. También hay que tener en cuenta en este lado de aquí, en la esquina inferior izquierda, o sea, superior izquierda, que diga, esto es bastante bueno para ver cómo un programa que se llama GeoGebra te realiza esa optimización que tú tienes en función de unos datos paramétricos que utilizas. Vale, es muy importante también saber que hay que tener coherencia, congruencia y consistencia. Entonces, los proyectos de inversión, como hemos dicho antes, incrementan el valor de la empresa, es decir, que la esperanza del BAN tiene que ser mayor que cero. Y también hay que tener en cuenta, como hemos dicho antes, que los valores de las variables primales y duales tienen que ser razonables. Esto hay que tener en cuenta también una ambigüedad que surge en este tema, y es que la tasa contenida en los factores de descuento actualizados deben relacionarse con la tasa interna de rentabilidad del conjunto de proyectos de inversión acometidos. De ahí que tengamos tres parámetros: de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y primales y duales. Letras azules los primales, letras rojas los duales. Tenemos un coste de capital y un coste de las deudas, y a partir de ahí tenemos una serie de factores de descuentos, como hemos visto anteriormente. Es decir, se realiza a partir de la esperanza del BAN a lo largo de varios ejercicios, es decir, del activo 1, del activo 2, del activo 3, en T1, T0, y entonces el estado de origen y aplicación de fondos te da el resultado de todo esto, que son la suma de todas las esperanzas, es decir, de todos los activos. Y aquí es donde vemos, como hemos dicho antes, todo el coste del capital a lo largo de los años, a lo largo de los ejercicios, y vemos como el coste de capital va disminuyendo y no tiene por qué ser constante, así como el coste de las deudas, que como hemos dicho antes, va a ir disminuyendo a lo largo de los años por esa confianza que depositan los bancos en nosotros. Vale, y entonces vemos que aquí hay un montón de factores de descuento a partir de todos esos activos, o sea, todas esas esperanzas que hemos estado calculando a lo largo de los años. Y entonces vemos cómo a partir de ahí podemos estimar todo esto. Esto es el desembolso inicial y todos los desembolsos iniciales que están en azules, todos estos, y estos son los flujos operativos, que son todos estos. Entonces aquí tienes un filtro 3, que el filtro 3 son los valores actuales en el momento final del horizonte económico de los flujos netos de caja de cada proyecto de inversión, como vemos aquí. Y entonces a partir de ahí podemos establecer todos estos valores que nosotros necesitamos para realizar ese plan financiero. Y entonces vemos que los desembolsos iniciales, con los factores de descuentos, con los factores actualizados, otra vez la esperanza del BAN. Y entonces llegamos también a lo que hemos dicho antes de las esperanzas y de las varianzas, para luego realizar el estudio del primal y del dual, que tiene que realizar, pues como hemos dicho antes, el primal y el dual, y que da lugar a una serie de datos, que esto lo obtenemos de los documentos contables y de los presupuestos de financiación, como hemos dicho antes. Y entonces da lugar a esos proyectos de inversión, que son 10 en total, como podemos ver aquí a continuación, como lo vemos aquí, y lo vemos en todos los datos referentes. Entonces vemos cómo todo esto son nuestros factores de descuento para luego realizar todos estos proyectos de inversión.
que luego se van a traducir en 10 proyectos de inversión diferentes, como vemos aquí, que vemos pues el desembolso y todos los flujos que tenemos con sus porcentajes que vienen calculados, como podemos ver, de aquí y esto de aquí. De ese factor de descuento que nosotros calculábamos antes. ¿No lo veis? Entonces vemos como todo esto hace que nuestro plan financiero sea factible a lo largo de los años. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido estimar todo ese plan financiero para hacerlo factible a lo largo de los años. Bueno, y hasta aquí mi plan financiero. Espero que os haya gustado y que os haya servido de ayuda para que en un futuro vosotros podáis realizar un plan financiero. Muchas gracias y buenas